Bueno, bienvenida entonces a Ailey y Audrey, pues me presento, mi nombre es Gladys Clema y pues voy a estar acompañándolos en este curso llamado Teorías de la Psicopedagogía. Para mí es un placer pues estar acá con ustedes en esta mañana y pues en el transcurso del curso para estar guiándolos y acompañándolos pues durante este curso que es bastante bonito e interesante todo el contenido programático que él tiene, ¿ok? No es un curso más sobre la maestría, sino que pues es una oportunidad de adquirir nuevos conocimientos a lo largo de todo lo que tienen que conocer y todo lo que tienen que ver en la maestría, ¿ok? Entonces, pues nuevamente bienvenidos al ICIT. Por acá estamos para servirles siempre y pues vamos a dar inicio, ¿ok? Porque ya ha pasado un poquito el tiempo y pues el tiempo es oro, como decimos por acá, y ya debemos iniciar. ¿Ok? Bueno, primero voy a empezar con mostrarle las actividades que vamos a realizar y el porcentaje de cada uno de ellos. Ajá. Por acá vamos a realizar tres evaluaciones, ¿ok? Aún no están cargadas en plataforma, pero ya luego de la clase las voy a montar para que ustedes puedan ir trabajando. En cada unidad vamos a trabajar tres módulos o unidad, ¿sí? Van a ser tres y en cada una de ellas hay un contenido diferente. Tienen un porcentaje diferente y las evaluaciones también son diferentes, ¿ok? Cada uno de ellos tiene una fecha específica para hacer entrega. No cierro la tarea como tal, sino que pues dejo abierto unos días más para que en caso de que no puedan subir la actividad en la fecha que se sugiere, tengan la oportunidad de subir la actividad después. Pero lo importante es que no dejen pasar tanto el tiempo porque tenemos un tiempo establecido para cargar sus calificaciones, para corregir, en dado tal de pues que podamos mejorar una de sus actividades, también se les puede dar la oportunidad, ¿ok? Pero bueno, en el módulo uno tenemos un contenido que pues, vamos a iniciar hoy, que es el de psicopedagogía, ¿sí? Allí vamos a conocer los conceptos, sus características, las funciones del psicopedagogo, y el perfil del psicopedagogo, entre otros contenidos, pues que vamos a estar trabajando allí. La fecha específica para entregar la tarea asignada va a ser para el 26 de este mes, es decir, el 26 de julio, ¿ok? Y allí vamos a hacer una exposición virtual. Yo les voy a dar una serie de contenidos, perdón, de preguntas que ustedes deben responder, deben indagar, estudiar y pues a través de una exposición yo quiero que ustedes pues me expresen que entendieron cuál fue su análisis de todas estas preguntas pues que yo ahí voy a redactar, ¿ok? También voy a colocar en plataforma una guía para las personas que pues que no han hecho una exposición virtual o de pronto no saben cómo hacer un video y luego subirlo a plataforma, también allí van a tener una pequeña explicación de cómo descargar un programa en específico que les permite compartir pantalla, mostrar sus diapositivas, su material de apoyo y al mismo tiempo me permite verlos a ustedes, ¿ok? Porque esa es la idea, que yo pueda visualizar lo que ustedes están explicando, ver la calidad de su contenido, la seguridad y la confianza con que ustedes transmiten toda esa información. Entonces la idea es que yo pueda verlo, ¿ok? A través del video, porque o sea, no tiene sentido que ustedes pues hagan un video solo mostrando el material y solo pueda escuchar su voz. Yo también quiero conocer y mirar eh, su confianza y la capacidad que tienen para expresarse al momento de exponer algún contenido, ¿ok? Y pues esa evaluación tiene un 30%. Ajá, la exposición virtual tiene un 30%, ¿ok? Es importante que presenten las tres evaluaciones, ¿ok? Porque a veces, pues los estudiantes presentan una, presentan dos, entonces depende de cómo esté su evaluación, pues está la ponderación, ¿ok? Entonces a veces se confían y resulta que pues la actividad no salió como pensaba y no tiene la calidad que requerimos, ¿ok? O que requiere
la evaluación. ¿Ok? Entonces, en el módulo 2 vamos a estar trabajando con un contenido llamado teorías psicopedagógicas, ¿ok? Esa evaluación va a ser presentada o debe ser presentada el 9 de agosto y esa evaluación debe ser un cuadro comparativo. Allí también en cada unidad se les va a explicar cuáles son los pasos a seguir para el cuadro comparativo y cuáles son los elementos pues que deben describir y comparar, ¿ok? Y esa evaluación tiene una ponderación de un 30%. Y por último tenemos el módulo 3, el contenido enseñanza y aprendizaje. Esto, enseñanza y aprendizaje, va relacionado a la psicopedagogía, ¿ok? Entonces, psicopedagogía, enseñanza y aprendizaje, toda la relación que tiene el campo de la psicopedagogía con la enseñanza y el aprendizaje. Y esa evaluación se va a presentar el 23 de agosto. ¿Ok? Y va a ser una revista digital. También van a tener los pasos para realizar las revistas y esto tiene una ponderación de un 40%. Sería la última evaluación que allí van a encontrar. En cada uno de los contenidos o en cada uno de los módulos también van a encontrar material de apoyo, pues que yo voy a subir al aula, ¿sí? Material, referencias bibliográficas que ustedes pueden por allí utilizar, leer. Sin embargo, tienen la libertad, la total libertad de visualizar o indagar en otras referencias bibliográficas. De pronto el contenido que yo les envíe les pueda servir, pero ustedes tienen la necesidad de indagar un poco más o de conocer un poco más y quieren buscar en otras referencias, también es válido. No quiere decir que van a hacer la evaluación solo con lo que yo les estoy enviando. Ustedes también pueden dirigirse a otras fuentes bibliográficas para que puedan analizar y buscar su contenido y pues puedan realizar su actividad, ¿ok? Van a hacer esas las tres actividades. Bueno, de todas maneras, pues yo estoy atenta por el WhatsApp, atenta por plataforma, por el grupo. A veces por el grupo, pues nos comunicamos más rápido, ¿sí? Porque en plataforma, pues hay que ingresar y no estamos ingresando constantemente. Pero entonces cualquier novedad, cualquier duda, por el grupo nos podemos comunicar. También en el privado pueden hacerme cualquier inquietud, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dar inicio a la primera unidad que les comentaba que hablábamos sobre psicopedagogía, ¿ok? Entonces acá tenemos un pequeño concepto de psicopedagogía que dice, la psicopedagogía se define como la ciencia que se responsabiliza. Ay, acá sale Audrey, creo que hizo una línea. Me pareció ver que, Profe, una pregunta, qué pena interrumpirla. Es que ajá, no, usted, por ejemplo, todas estas actividades las deja en la plataforma también, ¿sí, profe? como la diapositiva. No, todas las actividades que tenemos que hacer y la Ah, fecha y todo, oye. el plan de evaluación, sí, eso se carga en la plataforma. Ah, listo, mi profe, muchas gracias. Okay, bueno, continuamos. Entonces acá tengo un concepto de psicopedagogía. ¿Qué es la psicopedagogía? La psicopedagogía se define como la ciencia que se responsabiliza, ya voy por acá, ay, se me perdió aquí, que se responsabiliza de personalizar los procesos educativos, adaptando los contenidos de los diversas enseñanzas, los diversos procesos de enseñanzas, aprendizaje, a las necesidades específicas de los estudiantes, siempre con el objetivo de que la actividad docente sea la más eficaz posible, ¿ok? Se basa en saber comprender los factores que inciden en los procesos del aprendizaje y la organización de los centros educativos y su aplicación en la atención a la diversidad del alumno. Se ocupa de la orientación educativa y profesional del alumno, intentando desarrollar competencias que permitan comprender a las personas, niños, adolescentes y adultos, y a sus familias en su proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la vida. También diseña y evalúa a los programas educativos necesarios para favorecer este proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, acá dice pues que la psicopedagogía eh,
no solamente abarca lo que es los niños, ¿ok? También se encarga de apoyar a los adolescentes y a los adultos. Antes de eso, algo muy importante. En ¿Cómo podemos definir específicamente la psicopedagogía? La definimos simplemente porque la psicopedagogía se encarga de los problemas que pueda presentar la persona en cuanto al aprendizaje, ¿ok? Entonces, tenemos una relación acá que es la psicología y la pedagogía. Psicopedagogía, ¿ok? Entonces, esas dos áreas trabajan de la mano, ¿ok? Entonces, no podemos olvidar que debemos nosotros como en caso tal del psicopedagogo o el docente, debe trabajar siempre en unión con un psicólogo, sí, que es el que emite un diagnóstico, es el que emite un diagnóstico como tal y dice cuáles son, qué es lo que presenta en la persona. Que hablamos en persona porque estamos hablando de niños, adolescentes y adultos. No solamente podemos abarcar la psicopedagogía en las instituciones educativas, sino que también podemos llevarlo al ámbito profesional, ¿ok? Como lo acabamos de comentar acá. Y bueno, siempre el psicopedagogo trabaja de la mano con el psicólogo porque es el que emite un diagnóstico, es el que te dice qué presenta la persona, en qué está fallando. Entonces, luego el psicopedagogo hace un análisis de toda esa información referida, de todo ese diagnóstico que tenemos, o sea, o que no, que llega a nuestras manos, para luego analizar y para luego hacer un plan de qué es lo que se va a trabajar con la persona, ¿ok? ¿Cómo podemos mejorar ese problema de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo podemos llevar ese proceso de la mano con la familia, de la mano con los profesores, de la mano con la sociedad, ¿ok? Es importante que el docente tenga conocimiento sobre lo que es la psicopedagogía y de pronto cuáles son las funciones que puede realizar un psicopedagogo, porque también más adelante vamos a conocer la relación que puede tener un psicopedagogo con un docente de aula, porque el docente tiene que tener conocimiento y hacer un seguimiento de todas esas terapias recibidas por parte del psicopedagogo, porque a veces decimos, llevo al niño al psicopedagogo, el psicopedagogo hace terapias con el niño, pero cuando llego a un aula de clase, cuando llego al entorno familiar, no hay un reforzamiento, ni hay una conexión de lo que estamos trabajando de manera profesional con lo que se está viendo en clase y con lo que se está viendo en el entorno familiar. Entonces, a veces tiende todo ese choque de información, tiende a ser confuso para la persona y tiende a eh, digámoslo así, a que el proceso sea un poco más lento y no avance como lo esperamos. ¿Ok? Entonces, por acá tenemos algunas características de la psicopedagogía. Cuando hablamos de detección, prevención, estudiar los procesos del desarrollo cognitivo, encontrar soluciones para los posibles problemas de aprendizaje que pueda detectar, ya sabes que nos referimos a la parte psicológica y pedagógica, ¿ok? Entonces, la psicopedagogía es una ciencia que se encarga exclusivamente de los procesos de desarrollo dentro del aprendizaje, que es lo que les acabo de comentar. Cuando queremos tener un concepto rápido y entendible de lo que es la psicopedagogía, podemos definirlo de esta manera. Es una ciencia que se encarga exclusivamente de los procesos de desarrollo dentro del aprendizaje. No podemos irnos por otra área, o sea, estamos hablando específicamente del proceso de enseñanza y aprendizaje, específicamente del aprendizaje, porque cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje, pues la enseñanza va más hacia el docente, va más hacia el psicopedagogo, o sea, de qué manera voy a enseñar al niño, de qué manera puedo obtener un resultado eficaz con el niño, ¿ok? Entonces, cuando hablamos, bueno, el niño, el adolescente o el adulto, entonces cuando hablamos
de psicopedagogía, pues es exclusivamente más dentro del desarrollo, dentro del aprendizaje, ¿ok? Y luego por acá tenemos que las aplicaciones no se limitan a la niñez, sino que podemos dedicarnos a aprender durante toda nuestra vida. Por esto, por eso, esto es una característica importante dentro del mundo de la psicopedagogía, que no solamente eh, puede ser tratado o puede ser solamente se va o está diseñado o solamente especificamos más a los niños, no, también puede abarcar a los niños, a los adolescentes y a los adultos. Por eso dices que no se limita. Entonces, cuando vemos algunos conceptos o cuando vemos estas palabras en de pronto en ciertos conceptos, en algunos aspectos, pues allí también esas son características, o sea, esas son palabras que definen de alguna u otra manera la parte psicopedagógica, ¿ok? Detección, ¿por qué? Porque somos capaces de, a través de la observación, detectar que algo está sucediendo con la persona. ¿Por qué está ocurriendo un choque de información o no está llegando la información? Entonces, eso genera un problema de aprendizaje, ¿ok? O una dificultad. Puede ser mínima, puede ser fuerte, pero sí siempre podemos detectar de que existe algo que nos está impidiendo o que nos impide que el aprendizaje sea significativo y que el aprendizaje llegue de la forma correcta como esperamos, pues, que nosotros como docentes, pues, tenemos la capacidad de conversar o de establecer alguna conversación con un niño sobre algún contenido y él pues tiene esa habilidad de responder y de entender fácilmente. Otros niños no las tienen. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que detectar qué es lo que está pasando. ¿Ok? En esa detección existen muchos aspectos y es algo bastante amplio que nosotros podemos conocer, ¿ok? No específicamente a veces es la parte cognitiva, ¿sí? Sino que también el entorno social, la relación que pueda tener los niños con otras personas, sí, bueno, básicamente el entorno social. También eso puede ser un factor para eh, no, o sea, puede ser un factor para que exista un fallo en el aprendizaje de un estudiante, ¿ok? Porque a veces estudiamos la parte cognitiva porque es importante, o sea, puede existir algún problema a nivel cognitivo, pero a veces sucede que los problemas no son a nivel cognitivo, sino que también lo encontramos alrededor de la vida de la persona, ¿ok? Entonces, eso es algo bastante amplio que nosotros tenemos que conocer para no, o sea, a la hora de enfrentarnos con una situación, ser bastante profesional y no emitir una opinión al momento. No, esta persona está sufriendo, tiene un proceso cognitivo, no, porque eso es importante y es delicado también, porque por cuando somos docentes, no podemos decir nosotros a los papás o a la familia, su niño tiene algún problema, su niño tiene algún problema cognitivo, él no está estudiando, él no está captando, él no está leyendo. Bueno, como le comentaba, entonces tenemos que tener esa capacidad también profesional a la hora de expresarnos y a la hora de nosotros comunicarnos con los padres de los niños, sí, de dar una información, que es el parecer de la persona, ¿ok? Por ejemplo, a la docente, si no está capacitada y no tiene algún conocimiento, entonces es lo que a ella le parece, sí, entonces nosotros no podemos, como docentes, no podemos emitir un diagnóstico y decirle a la señora, a la representante, su hijo tiene tal cosa y tal cosa y tal cosa, porque no se puede, o sea, no es, eso solamente lo puede, está autorizado una persona totalmente capacitada y profesional en el área para emitir esa información a un representante. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como docentes? Sugerir, ¿sí? Sugerir de la manera, eh, ¿cómo le decimos? Conversar, de llegar al representante de una manera muy tranquila, muy calma y saber conversar con ellos, utilizar las palabras adecuadas para hacerle a entender al representante o a los papás o a la familia que con el niño está ocurriendo algo. Entonces hay que sugerir, pues,
Yo como docente le sugiero que pues lleve al niño al psicólogo, al psicopedagogo, porque me parece que el niño no está prestando atención, me parece que su atención está un poco dispersa, que no escribe bien, que tiene algún problema, ¿sí? Entonces, para descartar cualquier inconveniente que pueda estar presentando el niño, pues yo le sugiero que usted lo lleve a tal especialista, ¿ok? Esa es la manera correcta, pues, de nosotros como docentes dirigirnos a los representantes para, pues, chequear y visualizar y estar seguro de que no tenga algún problema el niño. Entonces ahí entra lo que es también la prevención, porque ocurre que de pronto el docente pues lo haya visto una o tres veces, pero que no esté ocurriendo nada. Pero es mejor prevenir y nosotros así estamos atentos y estamos ayudando al niño en su proceso de desarrollo, ¿ok? Entonces, seguimos por acá. Y en cuanto a estudiar los procesos del desarrollo cognitivo, encontrar soluciones para los posibles problemas de aprendizaje que se pueda detectar. Entonces ya habíamos comentado un poquito de esto, que estas son las posibles características. Esas no son solamente las características, esto es como una pequeña conclusión o un pequeño abreboca para dar pie a que ustedes puedan indagar qué otras características podemos encontrar en el mundo de la psicopedagogía, ¿ok? Cuando hablamos también de pedagogía, psicología, de la neurociencia también tiene mucha relación con el mundo psicopedagógico, porque recuerden que trabajamos de la mano con la psicología, con el mundo cognitivo, con todos esos procesos. Y todos ellos van de la mano con la pedagogía, que es lo que nos corresponde a nosotros como docentes, como psicopedagogos, cómo podemos abordar el tema del aprendizaje, porque cuando hablamos de aprendizaje es nuestro mundo, es la pedagogía, ¿ok? Es en lo que nosotros pues somos, digamos, los protagonistas, ¿sí? Para ayudar a las personas que se presenten, que se nos presente alguna dificultad, ¿ok? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? Sí, profe, yo sí tengo una pregunta. Comenten. Ok, yo quería consultarle cuál es el especialista que se debe sugerir, el psicólogo o el neurólogo, ya que dentro de las características del psicopedagogo está la detección mediante la observación, como usted lo indica, pero no debemos diagnosticar. Entonces, ¿cuál es el especialista principal que uno debe sugerirle al representante? Pues bueno, siempre se va como, nosotros pues como a veces docentes vamos más que todo al psicólogo, ¿sí? Porque a veces los problemas que se puedan presentar en los espacios educativos o en la escuela. A veces son más como, vamos a ponerle un ejemplo, por ejemplo, que el niño de pronto no preste atención, que el niño esté muy aislado, que el niño no tenga ninguna relación social. Sí, esos son algunos casos que podemos encontrar en el aula de clases. Entonces, nosotros qué sugerimos que pues lo lleve al psicólogo y pues el psicólogo a veces determina cuál es el problema que presenta y si podemos enviarlo a otros especialistas. Pero lo importante es que nosotros como profesores, como docentes, entendamos que no somos, no tenemos la autoridad ni tenemos el permiso de diagnosticar a ningún niño. Incluso el psicopedagogo tampoco puede diagnosticar a un niño. El psicopedagogo recibe orientaciones del especialista que lo vio, ya sea psicólogo o sea neurólogo, pero siempre pues se va más que todo a la parte psicológica, depende del caso que se presente con el niño, ¿ok? Porque si vamos a casos de aislamiento, de problema social, de atención, de distracción, todos esos problemas que normalmente encontramos en las aulas de clase, pues siempre se emite más que todo al psicólogo. Ya cuando vemos que es un problema más
cognitivo o que requiera de ir al neurólogo, pues también el psicólogo lo remite también a otro especialista que él detalle pues que el problema que está presentando no lo puede abarcar en su área. Entonces él da pie y da permiso a emitirlo a otro especialista, pero nosotros como docentes no tenemos esa autoridad y por eso le digo que nosotros le sugiero el docente, le puede decir al representante, yo le sugiero que lo lleve a un psicólogo. Y bueno, continuamos. Ajá, entonces, ¿escuchó lo que le dije? ¿Alguna otra pregunta? Mm. No, profe, perfecto. Entonces siempre va a ser el psicólogo. Sí, bueno, es como le comento, es lo que nosotros pues normalmente lo emitimos, es como le digo también, depende de lo que observemos en el niño, ¿sí me entiende? Ujú. O la situación en que estemos presentes, que estemos observando. Mm. Claro, entiendo. Pero pues digamos que el especialista pues tiene más como esa potestad de saber a dónde lo va a referir. ¿M? En caso tal de que pues lo que esté ocurriendo con la persona no tenga que ver nada con su área, pero normalmente en las aulas de clase pues siempre encontramos em, casos que es mejor referirlos al psicólogo. ¿M? Ok, Ok, profe. entonces continuamos por acá. Ok, entonces acá tenemos los rangos de acción, ¿sí? En el ámbito de la psicopedagogía. Vamos a bajar esto. Ok. Entonces, acá dice, el psicopedagogo se especializa en comprender y mejorar los procesos de aprendizaje, combinando conocimientos psicológicos y pedagógicos para intervenir en diversos contextos educativos y sociales. Si ustedes se ponen a analizar y a mirar todo el contenido de la psicopedagogía, vemos que la relación está entre psicólogo y entre la psicología y la pedagogía. Por eso siempre, pues la primera opción es el psicólogo, como les estaba comentando hace rato, ¿ok? Entonces, él se especializa se especializa en comprender y mejorar el proceso de aprendizaje, combinando conocimientos psicológicos y pedagógicos. Por eso es que siempre tienen que trabajar de la mano y estar en contacto, por ejemplo, hacer un seguimiento, ¿ok? Si hay un estudiante que viene de un psicólogo, pues el psicólogo sugiere y recomienda trabajar ciertas áreas con tal niño o con tal persona. ¿Por qué? Porque es allí donde está el problema de él y es allí donde está trabajando. O sea, no quiere decir que el psicopedagogo no pueda de pronto observar y ver que no es Delia, sí, ok. No quiere decir que el psicopedagogo no pueda observar y dar, por ejemplo, su punto de vista de lo que está observando en el niño, ¿ok? Dar su punto de vista, ver qué otra estrategia puede aplicar, de pronto qué estrategia puede aplicar o qué actividades puede aplicar diferentes a la que el psicólogo pues recomienda, pero siempre también tiene que haber una guía del especialista, ¿ok? Porque él es el que se está realizando un diagnóstico, él es el que se está emitiendo, explicando o dando un diagnóstico detallado de los problemas que está presentando el niño. Entonces, eso es lo que lo que le permite al psicopedagogo estudiar las áreas que puede trabajar con el niño, visualizar en qué áreas está fallando y cómo podemos mejorar, cómo podemos abordar, qué actividades podemos realizar para pues mejorar este problema de aprendizaje con que viene el estudiante, ¿ok? Luego, ámbitos principales de intervención, es decir, en qué ámbitos, en qué lugares, dónde podemos intervenir de manera psicopedagógica. Acá pues dice en la educación formal, ¿ok? Puede ser apoyo a estudiantes con dificultades de aprendizaje, diseña estrategias personalizadas y colabora con docentes en la adaptación curricular, que es el apoyo que puede presentar el psicopedagogo
con la docente, ¿ok? Esto en la educación formal puede ser en educaciones de primaria, en educaciones de bachillerato, en ámbitos también universitarios, sí, porque recuerden que no solamente hablamos de los niños. Y cuando un psicopedagogo trabaja internamente en un centro educativo, ¿cuál es eso está dentro de las funciones, pero bueno, estamos hablando sobre los ámbitos, sobre lo que puede, donde puede estar y qué puede hacer. Entonces, el psicopedagogo pues puede estar inmerso en el diseño de estrategias personalizadas y colaborar con la adaptación curricular del docente. Es decir, el docente hace su estructura curricular, tiene su estructura curricular, hace su planificación. Cuando tenemos un niño con alguna dificultad o algún problema de aprendizaje, debemos diseñar una planificación personalizada y específica para él, recordando que el niño que tiene problemas de aprendizaje jamás será igual que los demás niños. O sea, no pueden ir en el mismo ritmo de aprendizaje, en el mismo ritmo de enseñanza, no podemos llevar el mismo, la misma guía que tenemos para enseñar a los demás compañeros como para enseñarlo a ellos. Recordemos que viene de un proceso y va en un proceso que a veces tiende a ser lento porque tiene algún problema para adquirir todo ese aprendizaje que requiere. Es por eso que la atención debe ser personalizada, es por eso que la planificación debe ser diseñada específicamente para él, ¿ok? O para esa niña que de pronto tenga un problema de aprendizaje. Entonces, no quiere decir que el psicopedagogo le va a diseñar las estrategias y las actividades al docente, no. El docente realiza sus actividades y trabaja de la mano con el psicopedagogo. Por eso se comparten las, eh, las actividades, ok, estamos trabajando tal contenido, de qué manera puedo enseñar a ese niño este contenido, de qué manera puedo diseñar esas estrategias, de qué manera puedo diseñar esas técnicas. Entonces también entra el momento en que el psicopedagogo dice, estoy trabajando esto con este niño, ¿sí? Estoy trabajando. Recuerden que más que todo el psicopedagogo no se basa específicamente en los contenidos como lo hace el docente de aula. Él se basa más que todo en cómo enseñar esos contenidos, o sea, el método, las técnicas, las estrategias. El docente puede dar el contenido, pero el psicopedagogo se involucra más en el momento de cómo hacer llegar esa información, todo ese contenido que usted como docente le está emitiendo a él, ¿ok? Entonces, esa es la relación que debe hacer. Usted está trabajando con esto, yo estoy trabajando con estas técnicas y estas estrategias que tenemos que dar una continuidad para que no exista un choque de información y de cómo tratar al niño, que es lo que venía comentando anteriormente, ¿sí? Entonces tiene que haber un seguimiento y por esa razón debe haber un acompañamiento entre docentes, familia y docente especialista o psicopedagogo que se encargue de estar con el niño en constante comunicación, ¿ok? Luego tenemos orientación educativa y vocacional. Guía al estudiante en su desarrollo académico y profesional, ayudando a tomar decisiones informadas sobre su futuro, ¿ok? Esto también entra en este rango de acción, en este ámbito también entra lo que es la orientación, ¿ok? Para guiarlos, para hacerlo entender de pronto cuáles son las oportunidades que él pueda tener, dónde pueda llegar a tener más oportunidades, dónde se le puede dificultar más, a pesar de las dificultades también podemos avanzar, ¿sí? Siempre hay una guía y una orientación, por eso dice orientación educativa, ¿ok? Luego tenemos la atención a la diversidad. Interviene en casos de necesidades educativas especiales, promoviendo la inclusión y equidad en el aula. Recuerden que cuando hablamos de problemas de aprendizaje, no estamos hablando de alguna necesidad, digámoslo, entra entre lo que es las necesidades educativas, pero
no es un caso específico como que el niño tenga alguna discapacidad, ¿ok? Porque cuando hablamos de necesidades educativas especiales, siempre también está inmerso el problema de la discapacidad. Entonces, el niño puede tener alguna necesidad, algún problema de aprendizaje, algún problema para aprender, pero específicamente no tiene que tener una discapacidad, ¿ok? Entonces, acá también integramos más los temas de la discapacidad con los niños y pues por eso decimos que promueve la inclusión y la equidad en el aula, porque todos esos niños deben de ser incluidos en el aula, depende la discapacidad que pueda estar presentando, ¿ok? Porque hay niños que pues presentan discapacidad, pero hasta cierto momento, hasta cierta edad, pues pueden ser incluidos y pueden ser en un aula de clase con niños netamente que no tengan ningún problema, que no tengan ninguna discapacidad, porque hay escuelas especiales, hay aulas especiales para los niños que de pronto tienen una discapacidad bastante elevada, ¿ok? Y eso no quiere decir que no sean incluidos a un aula, pues, pero también ellos necesitan una atención especializada y más profunda en cuanto al tema del aprendizaje, ¿ok? Que pues un docente de aula no tiene específicamente toda esa información que se requiere para atender a esos niños. Hay docentes especialmente para atender a los niños con alguna discapacidad. Luego tenemos lo que es el entorno familiar, asesorar a los padres y madres sobre cómo apoyar el aprendizaje y desarrollo emocional de sus hijos. Esto es importante como les venía comentando, no solamente es importante llevar un seguimiento con los docentes de aula, sino con sus familias, porque ¿dónde conviven más los niños? Con la familia, con la sociedad. No todo el tiempo los niños están con el psicopedagogo, con el docente, sino que están más con la familia y están más con, de pronto van a la sociedad, van a los parques, van a otros ámbitos que están fuera de la educación. Entonces hay que tener una constante comunicación. ¿Para qué? Para que esta conexión o para que todo este trabajo que hemos realizado con la persona no se pierda, sino tenga un seguimiento para lograr un éxito y un objetivo que es lo que se quiere. Porque siempre que diseñamos un trabajo o que siempre que diseñamos unas actividades o que diseñamos un plan para ayudar a una persona, tiene un fin, un objetivo, una meta, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Porque no vamos a trabajar y trabajar y trabajar y ¿qué estamos logrando? Es lo que queremos, es lo que quiero hacerles llegar. O sea, siempre hay un objetivo. Hay que indagar y hay que trabajar esto con los niños, pero ¿con cuál objetivo? ¿Ok? ¿Con qué función? De que el niño aprenda y supere todos esos procesos de aprendizaje y en los cuales está fallando. Luego tenemos la salud y bienestar. Puede trabajar en centros clínicos o de salud mental, abordando problemas de conducta y aprendizaje desde una perspectiva integral, ¿ok? Fíjense esto, la psicopedagogía eh, no solamente, el psicopedagogo no solamente va a estar inmerso en lugares educativos, sino que también puede estar en lugares de salud y bienestar. Por eso, pues decimos que abordan clínicas, abordan hospitales, pues el psicopedagogo tiene su consultorio aparte, su consultorio privado, ¿ok? Para que pueda abordar también problemas de conducta, los problemas de salud mental no los aborda el psicopedagogo, eso viene de otra área, pero los problemas de conducta y aprendizaje son parte de el guión o pues las funciones que pueda tener el psicopedagogo y por eso pues puede estar ubicado fácilmente en un área de salud, ¿ok? En el desarrollo profesional, participa en programas de formación docente y en el diseño de políticas educativas. También puede orientar a los docentes, al personal directivo que pueda estar trabajando y abordando, dirigiendo una institución educativa, dando pues esa información y todo lo que se requiere que el personal directivo conozca, porque ¿quiénes son ellos? Pues son, como decimos, el guía de todo ese personal que tiene a cargo en una institución educativa. Entonces, ellos son los primeros que deben
perdón, que deben tener ese conocimiento para impartir a los demás y que, o sea, la guía, ellos deben ser la guía para que los demás también pues tengan ese conocimiento y saber cómo abordar ciertos casos dentro de las aulas de clase o en la institución como tal, ¿ok? Bueno, continuamos por acá con el perfil del psicopedagogo, ¿ok? Por acá tenemos unos puntos clave. El psicopedagogo tiene que ser una persona comunicativo y empático, creativo y flexible, observador y analítico, ético y comprometido, ¿ok? Esto es importante resaltarlo. Comprometido, ¿por qué? Porque la persona recurre a un psicopedagogo porque no es algo que voy y llevo a mi hijo, a mi adolescente, incluso las personas adultas, porque sí, porque quiero llevarlo y ya. No, es porque hay un proceso importante que hay que superar y hay que cumplir. Por tal motivo, el compromiso de la persona encargada es fundamental, ¿ok? Llevar un seguimiento, llevar una guía, una constante comunicación con los padres, con los docentes, ¿sí? Es un compromiso adquirido porque está digámoslo así, está en juego un proceso importante de una persona, ¿ok? Ya sea problemas de conducta, ya sea problemas de aprendizaje, ya sea problemas que pueda presentar en el entorno, emocionales, ¿sí? Todo eso lo abarca el psicopedagogo, entonces por esa razón hay que tener ética y compromiso, ¿ok? Es por eso que es importante conocer, indagar para ser personas profesionales en esta área, porque la educación no es algo que decimos tan fácil. La educación va desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? La educación es un campo netamente importante en la vida del ser humano. Entonces, el no poder adquirir una información es algo importante que tiene mucho sentido, mucha importancia dentro de la vida del ser humano. Entonces, no podemos tomarlo a la ligera. Ok, yo hice una maestría y ya yo puedo ir y a atender un grupo de niños y decirle que tiene esto y esto y puedo trabajar esto y esto. No, hay que especializarse, hay que conocer, hay que tener esa información y ser muy profesional a la hora de trabajar con personas que requieran ayuda, ¿ok? Comunicativo y empático porque, bueno, comunicativo, tenemos que comunicarnos con los niños, con el personal docente, con los familias, o sea, hay que tener buena relación, saber utilizar las palabras adecuadas, cómo te vas a comunicar con una persona, ¿ok? Lo que yo le explicaba antes, hay que tener esa visión de cómo yo le hago entender a un representante o algo el problema que puede estar presentando su niño y cómo darle solución, ¿ok? Porque también hay que animar a la familia para que estén en ese constante proceso y pueda el niño salir adelante, ¿ok? Creativo y flexible a la hora de crear cualquier actividad y estrategias para realizar toda esa intervención, ¿ok? Que vamos a tener con el estudiante. Observador y analítico, recuerden que nosotros pues no emitimos ningún diagnóstico, pero podemos ser observador de lo que se está presentando, de lo que me están mostrando y cómo yo puedo analizar y cómo puedo de pronto intervenir allí en esa opinión que puede dar un especialista desde otro punto de vista, pero que obtenga el resultado que él me está sugiriendo, ¿ok? Entonces, por otro lado tenemos el diagnóstico e intervención, ¿ok? Evalúa procesos cognitivos, emocionales y sociales para mejorar el aprendizaje. Recuerde que él viene de un proceso, o sea, de un diagnóstico que nos están, un diagnóstico emitido, ¿ok? Entonces se evalúan todos esos procesos cognitivos que ya se supone que pues que ya lo evaluaron, emocionales y sociales para mejorar el aprendizaje, ¿ok? La orientación educativa acompaña en la toma de decisiones académicas y vocacionales, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. El trabajo interdisciplinario colabora con equipos docentes, psicólogos, terapeutas y otros profesionales, ¿ok?
Y el diseño de programa, elabora planes de acción, adaptaciones curriculares y estrategias inclusivas. ¿Ve? Este es el perfil de un psicopedagogo. Esta es su función como tal. Bueno, más adelante también vamos a ver unos puntos de función, de su función, pero hay que tener presente estos puntos, o sea, que yo puedo hacer, tengo que trabajar de la mano con alguien porque no puedo trabajar sola. Yo dependo de un diagnóstico que me está emitiendo otro especialista, ¿ok? Y bueno, pues trabajar siempre, porque como dice aquí, es un trabajo interdisciplinario, colaborar con equipos docentes, psicólogos, terapeutas y otras profesiones, ¿ok? Bueno. Y por acá tenemos dónde puede estar ubicado un psicopedagogo, pues en centros educativos, dije centros educativos, instituciones sociales, empresas y programas de formación laboral, porque recuerden que también en personas adultas podemos eh, llevar la psicopedagogía, ¿ok? Establecer la psicopedagogía. Y por último tenemos por acá las funciones generales del psicopedagogo. Por acá podemos tener un perfil y por acá tenemos unas funciones, ¿ok? Buen Que la día, primera dice, ajá, ¿me profe, quieren comentar disculpe. algo? Profe, disculpe, lo que pasa es que el enlace ya era hasta las 11:30, necesito el enlace libre. Viene otro profesor ahorita. Ok, Samuelito, bueno, entonces ya nos vamos a retirar. ¿Pudieran terminar la clase vía WhatsApp o algo? Ok, mi amor, ya vamos a terminar Ah, para gracias. darle oportunidad al otro profe. Bueno, vamos a tener que dejar el encuentro hasta acá, porque como les había comentado, pues la clase iniciaba a las 10:30 y pues entraron un poco tarde, entonces el tiempo corre y hay un cronograma de clase y puede ingresar otro profesor, ¿ok? Entonces, pues vamos a dejar esta última diapositiva para el próximo encuentro y luego le damos continuidad con con el próximo tema, ¿ok? Entonces, pues yo no voy a poder quedarme a compartir con ustedes preguntas, dudas, pero también podemos hacerlo vía WhatsApp, como nos acaba de comentar Samuel. ¿Ok? Si tienen alguna duda, si han quedado pues con algún inconveniente, alguna pregunta que quieran saber, pues nos comunicamos por WhatsApp, ¿ok?